por decirlo menos, esta declaración. Cada vez, es cierto, conocemos más del COVID-19, cada vez conocemos más de las medidas sanitarias y se avanza también en la carrera por encontrar una cura y una vacuna. Pero esta declaración de quien es responsable de la pandemia en Europa por la Organización Mundial de la Salud, vale la pena revisarla, analizarla. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto estar aquí. Gracias por estar acá. Ana Laura Magalón, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás, Lourdes? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo la ves, Ana? Porque es un tema en el que hemos hablado mucho, fue una medida que tomaron prácticamente todos los gobiernos, en buena medida a recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y de pronto, pues que siempre no es la medida que podría frenar el avance de la pandemia. Que lo frena sí, pero que el dolor de la economía es muy grande, ¿no? O sea, no va a frenar esto hasta que haya un tratamiento o haya una vacuna. Todos nos podemos contagiar. También dijo la Organización Mundial de la Salud que mejor ya no nos confináramos, pero que se hicieran muchas pruebas, que se detectaran picos y que se aislara a la gente contagiada o que podía estar contagiada. O sea, no es lo mismo, no es como si no tuviéramos que hacer nada. Seguimos con la amenaza del virus, solamente que la medida de el reclutamiento es tan dolorosa en términos de pobreza, en términos de pérdida de empleos, de empresas, ha sido tan desastrosa. Y yo creo que nos falta todavía por lo menos otros 8 meses de pandemia para que podamos tener o la vacuna o el medicamento, que está muy bien decir ya no más. Ahora, si me dices, ¿se equivocó? Sí. ¿Se podía haber hecho otra cosa en ese momento? Pues hoy entendemos mucho más del virus de lo que entendíamos hace 8 meses. Me acuerdo que cuando llegó a México veníamos de la crisis de Italia. Y de la crisis de España. Y traíamos la película traíamos una película complicada, digamos. Y creo que es normal que haya una sobrereacción, pero está muy bien que de aquí en adelante entendamos que las pruebas son básicas, que detectar contagios, y eso no lo estamos haciendo. Que eso es muy preocupante. Bueno, a ver, yo voy a hablar aquí de memoria porque yo no recuerdo que la Organización Mundial de la Salud nunca hubiera recomendado el confinamiento. Esto lo empezó China. Y China, de hecho, si la gente salía de sus casas allá en Wuhan, les pegaban de trancazos, les pegaban con palos y los metían otra vez a sus casas y les llevaban alimento, pero la Organización Mundial de la Salud, hasta donde yo recuerdo, incluso el día, me parece que fue en febrero, que declaró que se trataba de una pandemia, dijo que lo estaban haciendo con mucha tristeza y con con muchos problemas porque sabían todas las dificultades que esto llevaba. Y incluso en ese momento decían que el confinamiento no era la forma. Incluso recomendaban no cerrar fronteras, porque decían que los males económicos que iban a generar los cierres de frontera eran tan grandes que realmente iban a ser hasta más difícil combatir la pandemia. En todo caso hablaban de aislamiento y de aislamiento de los casos positivos. Siempre fue por personas. Sí. Ellos nunca recomendaron el confinamiento económico. ¿Fue China? No, es que China empezó y después fueron los gobiernos europeos. Italia, España, fueron los primeros gobiernos que empezaron. Italia fue el primero o el segundo, y fueron los gobiernos europeos los que empezaron a hacer el confinamiento. Desde el principio se dijo, esto no va a impedir el que la enfermedad se propague. Y había de hecho un estudio de la Organización Mundial de la Salud que decía, por ejemplo, que el cierre de fronteras solamente te funcionaba en lugares relativamente aislados, en islas, por ejemplo, Nueva Zelanda, que ahí vimos que sí funcionó. Pero los países que están viviendo ahora este rebrote tan fuerte en Europa son Italia, es España, es el Reino Unido, que son los países que cerraron con mayor dureza sus economías. Habla con multas. Y no funcionaba, simple y sencillamente no funcionó. Los países que mejor desempeño tuvieron fueron Corea del Sur, que no cerró, Taiwán, que no cerró, Singapur, Japón, ¿no? Que no cerró, Japón, que tampoco cerró parcialmente, pero el hecho es que lo que hicieron los países que tuvieron éxito fue hacer muchas pruebas, identificar a aquellos que tenían contagios, aislar a los contagiados, y otra cosa que hicieron, y esto queda demostrado por el estudio que hizo Renji Shang de la Universidad de Texas A&M con Mario Molina, el último trabajo publicado por Mario Molina, que determinó que al contrario de la influenza,
este bicho, este coronavirus se contagia primordialmente por aire y por eso los países que utilizan mascarillas tuvieron tanto éxito en comparación con los países que no usan mascarillas. Claro. Lo que hemos visto, hemos aprendido todos, ¿no? No estamos diciendo que nosotros ahora ya sepamos mucho, pero lees, vas aprendiendo. Somos epidemiólogos, ¿no? Exactamente. Casi, pero pues te dedicas a leer y hemos visto cómo ha venido la ciencia avanzando y como tú decías claramente, al principio era lávense las manos, todo era de contacto, de superficies y después entendiste que no, que era del aire y al principio que te decían no uses tapabocas, al poco tiempo te dijeron, oye, ¿sabes qué? No, si ya lo vimos científicamente, sí hay que usar tapabocas. Ahí sí cambió la Organización Mundial de la Salud, porque decía en un principio que solamente personal de salud debería utilizar el cubrebocas o la mascarilla, y ahí sí cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque se demostró que esta enfermedad era distinta que la influenza tradicional. Y lo que hemos visto, ¿qué nos ha dejado el coronavirus? Nos ha dejado una brecha mucho más grande entre los ricos y los pobres. Hace poquito dio un profesor de la Universidad de Harvard, que es profesor en economía pública, una conferencia de qué había pasado con el coronavirus ahorita en las economías. Y lo que dijo es claramente, la brecha se hizo mucho más grande entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Y lo que hizo fue darle un seguimiento a las transacciones de las tarjetas. En Estados Unidos la mayoría están bancarizados y entonces si no usas tarjeta de crédito, usas tarjeta de débito y entonces lo hacían en tiempo real. Lo que se dieron cuenta Rack Chetty es que en lugares de alto consumo, o sea, de alto poder adquisitivo, Manhattan, ¿no? Cerca de Central Park, había caído el consumo entre un 80 y un 90%. Las tasas de desempleo habían sido altísimas. ¿Qué pasó? La gente rica dijo, yo me voy a mi casa, yo tengo miedo y no quiero tener ningún contacto con un tercero. ¿Qué pasó en poblaciones como Queens o como el Bronx? El desempleo nada más cayó como 20%. ¿Por qué? Porque la gente tenía que salir a rifarse la vida para poder tener dinero y poder salir adelante. Entonces, lo que ya ha quedado demostrado es que el rico no es una cuestión de liquidez, no es una cuestión que de repente ya no tengamos dinero. Sí se tenía dinero, o sea, las economías iban andando, el mundo iba marchando. ¿Qué sucedió? Hubo un tema de salud que hizo a la gente retraerse y el rico dijo, yo puedo aguantarme en mi casa. Yo ir a la tiendita o ir al restaurante a la esquina no lo quiero hacer. Y lo que él dice es que claramente puedes ver cómo cerrar o abrir una economía no te hace diferencia. Te hace diferencia si la gente se siente segura o no. Le dicen, oye, ¿qué recomendaciones das a los que hacen las políticas públicas? Y dice claramente lo que acaban de decir mis compañeros. Claramente dice, usar tapabocas, hacer muchísimas pruebas, darle seguimiento a los contagiados, aislarlos, ¿no? Y sí a los gobiernos enfocarse en ver cómo reactivar las economías, pero desde un sistema de un desempleo, digo, allá en Estados Unidos que sí tienen seguro de desempleo, o de darle comida a la gente que no tiene. No, sí. Esas ya son las recetas de hoy, ¿no? Sí. Hoy sí lo podremos atender así, de esa forma. Es interesante imaginar el contrafáctico, ¿no? O sea, como tú insistes mucho de lo debieron haber hecho distinto, ¿no? O sea, podríamos haber hecho algo menos rudo para la economía y creo que el argumento de Lourdes es una buena... que los ricos hubieran salido a restaurantes. Bueno, hoy... O sea, ese poder adquisitivo de la gente que más poder adquisitivo tiene, se retrajo de la economía en sus casas, con hubiera... ¿Pero qué fue? A ver, ¿qué fue lo que mantuvo a la gente, déjenme decirlo así, paralizada, inmovilizada? Porque algunos en casa, otros... Pero hubo las dos cosas. Más contagioso. No, a ver, hubo el miedo, por supuesto, y el miedo, pues ahí está y no se puede hacer nada al respecto. Pero que no se nos olvide que el 23 de marzo de este año, el gobierno de la República ordenó una jornada de sana distancia y cerró un montón de negocios, un montón de actividades. Y dijo que iba a ser durante 4 semanas, era hasta el 19 de abril, y después lo siguieron ampliando. Y la verdad es que eso fue lo que terminó por destruir la economía. Y eso es aquí. En la frontera con Estados Unidos sigue cerrada la frontera y nos presentan eso como algo que es por iniciativa de México, pero es completamente falso porque resulta que si tienes pasaporte estadounidense sí puedes cruzar de ida y de regreso, mientras que si tienes pasaporte mexicano no te dejan entrar a Estados Unidos, aunque vivas allá o aunque tengas una propiedad allá. Entonces el asunto es que se tomaron medidas restrictivas
que incidieron. A ver, si el miedo, no puedes hacer nada contra el miedo, pero si además te prohíben abrir tu tienda o si te prohíben abrir tu gimnasio, ahí sí no hay nada que puedas hacer. El miedo te lo pueden contagiar también. El miedo te lo pueden contagiar. Y la desinformación genera miedo. Por eso, pero si, a ver, si tú, por mucho miedo que tengan tus clientes, a lo mejor tú tienes un gimnasio, tienes un restaurante y a lo mejor hubieras perdido el 30 o el 40% de tu público, pero cuando te ordenan cerrar tu restaurante o tu gimnasio, tu salón de belleza, eso es algo completamente distinto. Yo recuerdo... La pregunta, Sergio, es si hubiera ido la gente. Esa es la pregunta que se hace López. Por lo menos hubiera sido una decisión personal. Lo que nos demuestra la experiencia es que un porcentaje de la población hubiera ido. A ver, los hoteles de Cancún, primero la gente dejó de ir por miedo y se bajó la ocupación del 80% que teníamos en el invierno, se bajó creo que al 60, al 70%. Pero había gente. Pero había gente, pero después llegó el gobierno y lo cerró, y entonces pues se bajó al 0%. Claro. Sí, y eso lo vimos en todos lados. Pero ¿se acuerdan cuando empezamos este programa, no? En esta era, y que nos tocó ya, el día 1 en coronavirus, estábamos aquí. Y entonces me acuerdo perfecto que en ese primer programa mi primera participación fue decir cuál es la estrategia que tiene el gobierno para poder contrarrestar el coronavirus. Y hoy te la sigues preguntando. Hoy el subsecretario López-Gatell, que es el encargado por parte del gobierno de llevar la estrategia, pues vimos cómo le fue en el Senado. Tuvieron que mejor tirar la toalla y decir, no, bueno, ya acabamos. Pero él lo politizó en lugar de... Él tenía que ir a comparecer, a dar la cara de qué está haciendo, ¿no? A rendir cuentas y no lo hizo. Y hablar de criterios técnicos sin saber qué está haciendo, ¿no? Claro. Y no habla de criterios técnicos y científicos. No nos hace pruebas, no hace seguimiento, no usa tapabocas, lo ve sin sana distancia. Cambia de método, de cuentas. Bueno, cuando ya estás con tu pareja, bueno, ya es otra cosa. Yo ahí sí creo que no hay que meterse en la vida personal de las personas. Lo que no hubo fue una estrategia, y una estrategia clara. Y lo que hicimos en México fue que incluso en ese sentido fuimos bastante poco sistemáticos, no mandamos nunca mensajes claros. Entonces cerraron toda una serie de actividades, pero al mismo tiempo se decía que no era un problema serio, que pronto nos íbamos a estar dando abrazos. El presidente nunca quiso utilizar la mascarilla y esto pues te va dando señales equivocadas. Todavía... De hecho, el subsecretario insistía, después del estudio de Renji Shang y de Mario Molina, que se publicó en mayo, el 19 de mayo, seguía diciendo el doctor Hugo López-Gatell que no había pruebas de la eficacia de las mascarillas, cuando ya estaban las pruebas. ¿Y se acuerdan ustedes de esa declaración que hace en una mañanera en donde le preguntan que si el presidente tiene o no peligro o riesgo de contagiarse? Riesgo que él moral. le dice, él no tiene riesgo de contagio, ¿no? Tiene fuerza moral. Y entonces le dicen en la secretaría, la gente de alrededor le dijo, oiga, no estuvo bien. Claro que estuvo muy bien, porque esto yo lo hice para provocar a los neoliberales. No, pues no estamos para provocar a los neoliberales. De provocar a nadie, se trata de dar información científica. Y de salvar vidas, la información salva vidas en una pandemia. Y él dijo que nuestro peor escenario eran 60,000 muertos, llevamos en 80 y tantos mil. 83,000. En la estadística oficial. No, sí, así es. Y sabemos que como hacemos menos pruebas que otros países están haciendo más de 200,000 pruebas por cada millón de habitantes, nosotros estamos haciendo 6,000. Y bueno, con esa cantidad no podemos saber realmente cuál es nuestra situación. No vamos a detectar focos rojos ni picos de contagio. En Navidad, por ejemplo, es súper importante cuando la gente está junta, poder cambiar de estrategia, hacer más pruebas. Es que hemos visto inconsistencias, contradicciones, desinformación, mentiras. Ahora, también se ha jugado mucho con las palabras. Hoy vemos el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos mantenemos en semáforo naranja, pero de facto estamos en un semáforo amarillo porque prácticamente todas las actividades o muchas de las actividades contempladas en el semáforo amarillo ya abrieron o están en proceso de reabrir. Yo creo que ese es un buen mensaje. A mí me parece que es un mensaje de cautela. Pero si era semáforo amarillo, cuando llegamos pero la única consecuencia es no se te olvide, porque yo creo que tan pronto pasemos a amarillo nos vamos a empezar a confiar.
No se te olvide el cubrebocas, no se te olvide la sana distancia, no se te olvide cuidarte. Lo puedes hacer de forma distinta. A ver, cuando empezó este programa, una de las cosas que hablamos, porque se acababa de imponer la jornada de sana distancia, que yo hacía la broma, a ver, una jornada, según el diccionario, es un día, y nos están poniendo una jornada de sana distancia de 28 días, hasta el 19 de abril. Pero aquí mismo dije, a ver, esto va a durar de 2 a 3 años, no hay forma que se contenga la pandemia, no importa que cierren actividades. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que esta pandemia va a durar 2 o 3 años o incluso más. ¿Tú crees? Hoy en Estados Unidos se dio a conocer el primer caso ya diagnosticado y registrado de un paciente que está teniendo reincidencia después de haber padecido COVID una primera vez. Eso es el primero en Estados Unidos. Hemos sabido de otros casos en Asia, pero ya estamos empezando a ver. Y dos en Europa, ¿no? Hay varios en el mundo todavía son aislados, pero ya hay varios. El tratamiento de Trump también te indica que ya va a haber, yo creo que va a haber antes un tratamiento que una vacuna. Es muy posible. Y que el tratamiento de Trump ya te dice que la combinación ya más o menos la están agarrando, pero pues es todavía para un grupito. Pero mira cómo quedó Trump. Bueno, eso ya estaba. Oye, pero el nunca he sabido pronunciarlo, el Redimcivir. Pero no fue eso lo que le pusieron. Es carísima, es carísima, no tenemos nosotros acceso a eso y lo que estamos viendo además que tenemos un sistema de salud colapsado, que todo el mundo se está enfocando en el COVID, pero te los o sea, como le dijeron, ¿no? Tienes una gran estrategia de camas vacías, la gente se ha muerto en sus casas, no se atienden, y las otras enfermedades. Así es. 2 de cada 10 que han fallecido estuvieron intubados. Pues claro, ¿cómo no vas a tener ventiladores disponibles si 2 de cada 10 nada más estuvieron intubados? Estamos viendo, a ver, una situación en la que el gobierno no ha sabido reaccionar, no lo hizo a tiempo. Yo creo que todavía se puede mejorar. A veces es una cuestión de humildad, que el propio gobierno diga, a ver, sí me equivoqué, sí es cierto que hay pruebas de que las mascarillas ayudan, sí es cierto que podemos tomar estas decisiones, y también, como dice David Navarro de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, el confinar una economía durante 3 años es un absurdo, no lo podemos hacer, y se están dando cuenta los países de Europa. Estamos ante la peor crisis económica de la que haya registro. Bueno, por lo menos en México. Hasta este momento, desde 1932. Si la economía de México, la economía en 1932 cayó 14%, según los registros históricos que tenemos. En este momento, el máximo, que es el Banco de México, que está calculando una caída en su escenario, en su peor escenario, es de 12.8%. Pero podría ser superior al 14%. Ahora te voy a decir una cosa, entre el 12 y el 14 y el 16% ya da igual. Oye, los números de desempleo que se dieron a conocer el día de hoy son gravísimos. O sea, más de 700,000, ¿no? Desempleados en este año. Sí. Pero si tomamos en cuenta, desde que comenzó el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador, no hemos creado un solo empleo. No, tenemos un decrecimiento más o menos de 200,000. La situación ya era difícil. Hoy escribía Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, hoy escribía que le pasó a Miguel de la Madrid, que entregó una economía peor de la que recibió en 1982, y lo que dijo Carlos Ursúa hoy es que va a entregar a Andrés Manuel López Obrador una economía peor de la que recibió. Pero además también señala algo, no me acuerdo ahora el porcentaje, señaló algo que a nosotros nos debería doler mucho. La pobreza extrema ha aumentado. ¿Qué porcentaje decía? No me acuerdo si 30 o 40%. Sí, pero Coneval está estimando 10 millones de mexicanos más en condición de pobreza este 2020. Déjenme 50 más en extrema pobreza. Preguntándoles, ¿deben reabrirse ya todas las actividades con medidas sanitarias? Nadie piensa que no hay un virus allá afuera, con cubrebocas, sana distancia, lavado de manos. ¿Deben abrirse todas las actividades? Mi posición es, debemos buscar el cómo sí, que se reabran las actividades económicas, ver qué medidas sanitarias son eficaces y aplicar esas medidas sanitarias. Yo también lo creo, debemos de hacer pruebas, debemos de hacer seguimiento. Tú ya lo sabes, quiénes son los que no, los vulnerables, esos no, hay que cuidarlos de otra manera, pero sí, tenemos que salir adelante. Yo cuando salga me voy a poner mi mascarilla. Exacto. Y también hay que reinventar negocios, digamos. Hay cosas que se pueden hacer mejor hoy al aire libre, hay que poner una terraza, hay que sacar mesas, hay que reinventar cosas, porque de esa forma va a haber más gente en tu negocio. Hay que innovar. Gracias a ustedes, Lourdes. Al contrario, buenas noches. Manuel, gracias como siempre. Gracias. Muchas gracias a usted por vernos. Gracias. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana, noche de martes. Pásela muy bien.